JN Producciones Cajamarca. JN Producciones Cajamarca. 100% original. Estoy enamorado de ti, Espíritu Santo. Que se me hace difícil vivir sin ti, Santo. Estoy enamorado de ti, Espíritu Santo, que se me hace difícil vivir sin ti, sin ti. De ti, Espíritu Santo, que se me hace difícil vivir sin ti. Estoy enamorado de ti, Espíritu Santo, que se me hace difícil vivir sin ti. Dios te ama. Cántalo conmigo. Estoy enamorado de ti, Espíritu Santo, Espíritu Santo, que se me hace difícil, que se me hace difícil vivir sin ti, vivir sin ti. Estoy enamorado de ti, Espíritu Santo, que se me hace difícil, que se me hace difícil vivir sin ti. Espíritu Santo, Espíritu Santo, yo te doy gracias, yo te doy gracias, gracias porque siempre estás conmigo. Dios te adoro a ti, Dios te adoro a ti, Dios te adoro.
estás en donde te aman. Hay un fuerte aplauso al Espíritu Santo en esta hora. ¿Sabe por qué amo tanto al Espíritu Santo? Yo recuerdo que cuando estaba enamorado de una muchacha, yo había hecho un pacto de 5 años. Dije, 5 años hago un pacto de solterismo. Yo tenía 22 años, ese pacto se cumplía a los 27 años. Y le dije, Dios, llévame a donde sea. Quiero servirte y quiero darte esos 5 años lo mejor de mí. En esos 5 años no me caso, voy a estar soltero y quiero servirte, porque cuando un día ya sea viejito, quiero contarle a mi generación que cuando fui joven y que la esposa que tengo es la mejor esposa de la tierra, y es porque cuando fui joven hice un pacto con Dios. Así que yo dije, 5 años de pacto de solterismo y llévame a donde quieras, porque no hay compromiso con nada. Le entregué 5 años de mi soltería, le di a Dios. ¿Y cuál era? Como decía, en un pacto es, tú haces algo y Dios hace a favor algo de ti. Y yo le dije, al cabo de los 5 años, yo quiero conocer a la muchacha que será con la que voy a compartir toda mi vida. Así que cuando faltaban 3 meses para cumplir el pacto, conozco una muchacha bien bonita, flaquita. ¡De locura! ¿Cómo le vas a decir así? Y creas como que me quitó la venda, la locura, el corazón que estaba atrapado ya allí. Yo dije, mamá, pues, ¿cómo le voy a decir que es difícil, que no lo haga, que lo piense bien? Había otras malas intenciones mías, yo que la dio la quería para mí. Entonces yo recuerdo que el Espíritu Santo me interrumpió y no la llamé. Y yo le dije, Espíritu Santo, si esa muchacha es para mí, desanímala, porque va a ser 3 años de pacto y yo ya no aguanto 3 más. Le dije, a las justas 5 estoy llegando. Y dije, 8 no, le dije. No la llamé. Al cabo de una semana, la muchacha me llamó. Y yo lo que quería saber es que si va a hacer su pacto. Le digo, ¿vas a hacer tu pacto? Y me dice, sí. Yo dije, ¡no! Ya, y me contó sus cosas, yo ya quería que yo no me daba ganas de escucharla, pues si no va a ser para mí. Y luego me dice, te cuento lo del pacto, me dice, ¿cuál es? Le digo. Mira, yo veo que estás bastante juventud, tú te puedas servir en algo de tu vida. Y me dice, yo le dije a Dios, yo voy a hacer 3 años de pacto, pero Señor, tú sabes que si yo voy a resistir. Como la chica, pero ay, no sé, Señor, ¿lo hago o no lo hago? Dios, y si no te cumplo, yo no quiero estar así, algo así. Y le digo a esta muchacha, le dijo, Dios, háblame por tu palabra. Y se fue a buscar su Biblia. Mire, hermano. Y cuando se fue a buscar su Biblia estaba abierta. Dite conmigo, estaba abierta, diga. Ajá. Y no estaba en Apocalipsis, no estaba en Génesis, estaba en Jeremías. Diga conmigo, estaba en Jeremías. Esa chica está conectada. Y no estaba en el capítulo 1, no, estaba en el capítulo donde habla del pacto abrogado. Diga, estaba en el capítulo correcto. Y cuando va a la Biblia, estaba abierta, estaba en Jeremías, estaba en el capítulo y en el versículo donde fue sus ojos. Y el versículo le dijo a ella, así dice el Señor, cualquiera que hiciere pacto conmigo y no cumpliere, yo vendré contra ti y seré por enemigo. Y la chica dijo, ¡ah, no! Y dijo, agarró su Biblia, ¡pum!, lo tapó. Ay, no. Pero yo le digo, pero ya digo, pero suéltame de una vez, ¿lo vas a hacer o no lo vas a hacer? Me dice, no, ni si lo vas a hacer, pero no tiene fecha de caducación.
Yo dije, gloria a Dios, es para mí. Pero ¿quién me detuvo llamarla? ¿Quién me detuvo no mentirla? ¿Quién me detuvo a adelantarme a los tiempos? El Espíritu Santo. Por eso amo al Espíritu Santo. Vamos a cumplir 16 años de casado. Ya está gordita ya. No porque esté embarazada, porque tanto embarazo, 3 embarazos ya quedó un poquito más anchita. Pero yo te digo una cosa, la amo mejor que la luna de miel. ¿Sabes por qué te digo? Porque en 16 años la amas por lo que es ella, así como es ella. Al comienzo tú te enamoras de su nariz porque es más largo, su cachete porque es más redondo, su pelo porque está lacio. Te enamoras por su 90-60, pero cuando pasan 16 años ya no va a ser 90-60, va a ser 90-80. Pero no importa, tú ya no estás enamorado de su cuerpo. En 16 años aprendiste a amarla por lo que es. Y yo estoy acá ministrando, mi esposa está pastoreando. ¿Cuánto quiere una esposa así? ¡Ay, ¿dónde estás? A las 11, muy tarde. ¿Ese cabello de quién es? Porque no es mi perfume. Si no quieres una esposa así, dile al Espíritu Santo, escoge una esposa para mí. ¿Cuánto dice gloria a Dios los solteros? Vamos, las solteras son mujeres, mejor. Solteritas, jovencitas. Si tú quieres un esposo, que mientras que tú estás en tu casa con tus hijos, tu marido, tu esposo, tu amado, tu cuscuruchito, tu príncipe azul, que está predicando, está pastoreando, está haciendo la obra, está viajando a las naciones, mientras tú estás criando a tus hijos bien. Mi amor, ¿cómo estás bien? ¿Cómo está el clima? Está haciendo frío, aleluya. Te quiero en mi cama porque estoy con frío. Hermano, no hay cosa más maravillosa tener una esposa que ama a Dios, que sirve a Dios. ¡Aleluya! Pero no escoja con tus ojos, escoja con los ojos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene lo mejor para ti. Suscríbete a nuestro canal JN Producciones Cajamarca. Muy pronto, más videos para ti.